comenzar. Listo, chicos, entonces estamos grabando. Bienvenidos a la clase. El día de hoy, entonces vamos a mirar geometría básica. Entonces estamos en la preparación para las pruebas de estado, saber 11. Entonces les voy a compartir en este momento, les voy a compartir mi pantalla y entonces voy a empezar a compartir con ustedes el tema que vamos a mirar el día de hoy, que es entonces la resolución de la prueba. ¿Listo? Bueno, en este momento creo que ustedes están mirando. ¿Sí están mirando bien? Por favor, me confirman. ¿Sí están mirando bien? Ahorita tienen que estar mirando la prueba. Listo, muy bien. Bueno, yo voy a ingresar también acá, espérenme un segundito, para estar mirando a ver qué es lo que ustedes están viendo. ¿Listo? Para tener más seguridad en lo que ustedes están observando mientras yo voy dando la clase. ¿Listo? Eso. Listo, ustedes están mirando ahí las diapositivas. Bueno, no son las diapositivas, son, son el PDF que les envié. Listo. Bueno, entonces comenzamos. Entonces lo que vamos a hacer es el día de hoy a resolver la prueba saber de geometría básica. Entonces no se olviden que esta se cierra en 40 minutos, entonces vamos a tratar de lo que más podamos avanzar y de ahí volvemos a ingresar, ¿listo? Bueno, entonces se cierra a las 7:40, entonces tenemos 35 minuticos para avanzar. Bueno, listo, entonces miren, no se olviden que los temas que evalúa en geometría básica el ICFES son los siguientes: ángulos, triángulos, desigualdad triangular, relaciones de congruencia y semejanza, teorema de Pitágoras, teorema de Tales, cuadriláteros, área y perímetro de figuras planas, áreas sombradas, cuerpos geométricos, las esferas, conos, cilindros, paralelepípedos rectos, prismas, pirámides y sus medidas, polígonos regulares de más de 4 lados, transformaciones en el plano, lo que son reflexiones, traslaciones, rotaciones. Bueno, de aquí nosotros estos triángulos ya miramos, triángulos ya hemos visto, desigualdad triangular la conocemos, congruencia y semejanza conocemos, teorema de Pitágoras también, de Tales también, la teoría de cuadriláteros también. Está también el área y perímetro de figuras planas, también conocemos, también hemos trabajado, áreas sombradas también, esferas sí, conos sí, cilindros sí, paralelepípedo recto sí, prismas sí, pirámides sí. Las medidas, polígonos regulares de más de 4 lados, eso nos falta, pero ahora lo vamos a mirar. Y transformaciones en el plano, eso nos falta, pero ahora lo vamos a mirar. Y con eso ya van a quedar full para las pruebas del ICFES. Entonces comenzamos. El primer tema, entonces, que evalúa el ICFES en geometría es acerca de los ángulos. Entonces, ¿qué es lo que deben ustedes conocer aquí? Entonces, recuerden que yo les envié a ustedes una... bueno, una cartilla en donde están resumidos todos estos temas. ¿En qué consisten? Están resumidos ahí, ¿listo? En esa cartilla. Entonces, en la teoría de ángulos, ¿qué es lo que más les van a preguntar? Ustedes lo que tienen que saber es cuando tenemos dos rectas paralelas y tenemos una recta secante y, por ejemplo, por aquí tenemos un ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que deben es saber cuando dos ángulos, en este caso, son congruentes. Entonces, rápidamente, ustedes me van a contestar. Entonces, a ver, voy a cambiar aquí de color. A ver si ya perdí la práctica aquí. Bueno, por aquí apareció. Entonces, por ejemplo, el ángulo 3 es congruente ¿con qué ángulo? Con el ángulo 2. Muy bien. El ángulo 3 es congruente con el ángulo 2, se llaman opuestos por el vértice. El ángulo 3 también es congruente ¿con qué ángulo? 6. Con el 6 y el 8. Muy bien, con el 6 y el 8. El ángulo 3 con el ángulo 6 se llaman alternos internos. ¿Y quién recuerda cómo se llama el ángulo 3 con el ángulo 8? ¿Alguien recuerda cómo se llama el ángulo 3 con el ángulo 8? ¿No? Bueno, el ángulo 3 con el... Consecutivos. no. Consecutivos, en este caso consecutivos sería el 3 con el 1, que están, el 3 con el 8 se llaman
correspondientes. ¿Listo? Bueno, aunque el nombre ahorita no nos interesa, ¿listo? Pero entonces se llaman correspondientes. Lo interesante es mirar cuáles son congruentes. ¿Listo? Entonces el 3 es congruente con el 2, opuestos por el vértice, el 3 con el 6, se llaman alternos internos, y el 3 también es congruente con el 8 porque se llaman correspondientes. Muy bien. Vamos ahora entonces a la pregunta de acá. ¿Listo? Esta teoría que está aquí, que les acabé de explicar, entonces por favor hay que tenerlo bastante claro. ¿Listo? Entonces, dice, observen los segmentos L1, L2, L3 y L4, sus posiciones relativas y los ángulos formados entre ellos. Entonces son rectas, una recta llamada L1, esta es la recta L2, esta es la recta L3 y esta es la recta L4. Dice, la expresión A más B equivale a... Bueno, aquí creo que me falta una información. La recta L1 con la recta L2 tienen que ser paralelas. ¿Listo? La recta L1 tiene que ser paralela con la recta L2 para que se pueda establecer esas relaciones que miramos aquí. ¿Listo? Entonces, si la recta L1 es paralela a la recta L2 y sabemos que el ángulo, este ángulo de aquí mide 40, este ángulo de aquí mide 65, ¿y qué es lo que me pide aquí? Encontrar la medida del ángulo A y el ángulo B y sumarlos. ¿Listo? Entonces, por favor me van a ayudar. Si este ángulo de aquí mide 40 grados, ¿cuál será la medida de este ángulo de acá? ¿Quién me dice? 40 grados. 40 grados se llaman alternos internos. Muy bien. Si este ángulo mide 40 grados, entonces, ¿cuál sería la medida de este ángulo A que está acá? ¿Cuánto tiene que medir ese ángulo A? 140 grados. 140 grados. ¿Por qué razón? Porque ya no. Muy bien, porque entre estos dos forman un ángulo llano. ¿Listo? 40 más el ángulo A que mide 140, entonces forman 180 grados. Entonces miren que ya tenemos la medida del ángulo A. ¿Quién me dice cuál tendría que ser la medida del ángulo B? O todavía no. ¿Cuál sería la medida de este ángulo? Este ángulo, ¿cuánto mide? 40. No. 65. 65. ¿Alguien recuerda este ángulo que acabamos de ubicar con este ángulo 65? ¿Cómo es que se llaman? Correspondientes. Excelente. Se llaman correspondientes. Si este ángulo mide 65 grados, ¿cuánto tendría que medir este ángulo B? 115. ¿Cuánto? 115. 115. Muy bien. ¿Por qué 115? Porque si sumamos 115 más 65, nos da 180 grados. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la suma de estos ángulos, porque eso me pide, ¿no es cierto? Me pide encontrar A más B. Entonces sumamos 5, 4 y una 5, una y una 2. Serían 255 grados. La respuesta correcta, entonces, sería la B. ¿Listo? Bueno, por ahí hay un micrófono abierto, por favor. Bueno, continuamos. Eso es todo lo que ustedes deben saber de ángulos. Eso es todo, miren. ¿Listo? Eso es lo que deben saber y ahí está toda la teoría de los ángulos. Vamos ahora a la teoría de triángulos. ¿Listo? ¿De pronto tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Lo que acabamos de mirar? No, profe, puedes. Listo. Vamos a la teoría de triángulos. Dice, los polígonos se clasifican de acuerdo a sus propiedades y relaciones, medidas, dice, y relaciones. Medida de los lados, medida de los ángulos, relaciones entre sus lados, etc. Los triángulos se clasifican de acuerdo a las medidas de sus lados en isósceles, equiláteros y escalenos. Un triángulo con dos lados congruentes se llama isósceles. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos un triángulo que tiene dos lados congruentes, se llama isósceles. El tercero no importa. ¿Listo? No importa la medida del otro. El todo es que tengan dos lados que midan lo mismo, se llama isósceles. Eso lo deben tener claro. Si tiene tres lados congruentes, se llama equilátero. Entonces, si tiene todos los tres lados de igual medida, entonces se llama equilátero. Y un triángulo escaleno es aquel en el cual todos sus lados tienen diferentes medidas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto tiene una medida, esto otra y esto otra medida, entonces se llama escaleno. Entonces, la pregunta 2 dice, de acuerdo a la clasificación de los triángulos, no. Entonces tienen que tener cuidado a estas palabritas. Entonces, no. No es correcto afirmar que cuál de estas es falsa, cuál es incorrecta. Vamos a ver. La A dice, si un triángulo es equilátero,
entonces tendrá que ser isósceles. Entonces, ¿qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel en el cual sus tres lados miden lo mismo. Si es equilátero, entonces tendrá que tener dos lados de igual medida. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Si es equilátero, necesariamente tiene que ser isósceles. La B dice, si un triángulo no es escaleno, es equilátero. Entonces vamos a ver la afirmación B. Dice, si no es escaleno, tiene que ser equilátero. Ah, bueno, aquí estaban los tres, miren, lo borré. Entonces, el primero que tenemos aquí se llama isósceles. El segundo que tenemos aquí se llama equilátero y el tercero de aquí se llama escaleno. Entonces dice, si un triángulo no es escaleno, si quito esto, si quito el escaleno, dice, entonces tiene que ser este. Entonces, ¿qué es eso? ¿Verdadero o falso? Falso. Puede Falso. ser isósceles. Excelente. Falso porque puede ser isósceles. Entonces, esto es falso. Bueno, ya sabemos cuál es la que no es correcta, pero más sin embargo es mejor seguir. Vamos a ver, dice, existen triángulos rectángulos que son isósceles. ¿Será que existen? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados. ¿Existen triángulos rectángulos en el cual tengan dos lados de igual longitud? La respuesta es sí. Y se llama triángulo rectángulo isósceles. Entonces, esto es verdadero. La D dice, existen triángulos isósceles que no son equiláteros. Entonces, hay triángulos isósceles, por ejemplo, este triángulo isósceles, por ejemplo, esto que mida 5, esto que mida 5, esto que mida 3. ¿Existen triángulos isósceles que no son equiláteros? La respuesta es Verdadero. verdadero. Entonces, ¿cuál es la que no es correcta aquí? La B. La B. Listo. Muy bien. Entonces, miren, en este tema de triángulos, ¿ustedes qué deben saber? Todo lo que yo les entregué en la guía, digamos, en esa cartillita, toda la clasificación de los triángulos, la clasificación según sus ángulos, cómo se clasifican y según sus lados. En este caso es la clasificación según los lados, según la medida de sus lados. ¿Listo? Eso hay que aprenderlo, eso sí les van a preguntar. ¿Listo? Entonces ustedes tienen esa ventaja, miren, que ustedes saben lo que les van a preguntar y ya les entregué el resumen ahí de exactamente lo que les van a preguntar. Vamos a ver ahora esta pregunta número 3. Todas estas preguntas que hasta el momento hemos contestado son escritas por el ICFES. ¿Listo? Vamos a la pregunta número 3. Dice así, en un triángulo ABC, la medida del ángulo A es 9x, la medida del ángulo B es 3x menos 6 y la medida del ángulo C es 11x más 2. Es posible concluir que el triángulo ABC es. Como ustedes ya resolvieron esta prueba, ¿qué les dio? ¿Isósceles, rectángulo, equilátero o equiángulo? ¿Qué les dio? Rectángulo. ¿Rectángulo? Bueno, vamos a mirar. Entonces, si tenemos aquí un triángulo ABC, entonces lo voy a ubicar por aquí, un triángulo ABC, en donde el ángulo A es 9x, el ángulo B es 3x menos 6, 3x menos 6, y el ángulo C es 11x más 2, 11x más 2, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la medida de los ángulos para saber qué tipo de triángulo es. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la medida de los ángulos? La suma de sus ángulos, bueno, lo voy a escribir aquí, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es 180 grados. Miren, una propiedad básica que debemos saberla. El ángulo A, en este caso, mide 9x, más el ángulo B, 3x menos 6, más el ángulo C, 11x más 2, 11x más 2. Esa suma tiene que dar 180 grados. Y lo que tenemos que hacer aquí es resolver esta ecuación. Es una ecuación lineal, porque el mayor exponente de la variable es 1. Estas ecuaciones son fáciles de resolver. Ahí no debemos de fallar. Vamos a ver, ustedes me van a ayudar. 9, bueno, ¿cómo se hace? Sumamos lo que tiene x. 9x más 3x más 11x. Entonces 9 más 3, entonces eso es 12. 12 más 11, entonces 33x. Ustedes me van ayudando, por favor. Por acá tenemos... 23x es ahí, profe. ¿Cuánto? Ah, sí, 20. 23x. Muy bien. Gracias, Sebastián. Vamos a sumar por acá. Menos 6 más 2 da menos 4.
¿Listo? Igual a 180 grados. Listo. Vamos a despejar X. Entonces aquí me queda 23X igual. ¿Cómo se hace? Entonces aquí primero este 4 que está restando pasa al otro lado a sumar y me va a quedar aquí 184 grados. Y de ahí despejamos X. Entonces ese 23 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. ¿Cierto? Esto ustedes lo saben hacer perfectamente. Y de ahí hacemos la división. 184 dividido entre 23. Bueno, vamos a ver cuánto nos da esa división. Yo esto... 8. 8, listo. Vamos a ver. Miren, en la introducción yo les decía a ustedes, aprendan operaciones básicas, apréndanlas. Aprendan las tablas de multiplicar, manéjenlas muy bien, aprendan a sumar, aprendan las restas básicas, aprendan a dividir, porque hay algunos de ustedes que no saben dividir. ¿Listo? En este momento, o sea, yo este examen a duras penas lo alcancé a escribir, porque yo a las 4 tuve una reunión y apenas me desocupé y vine aquí a la clase. ¿Listo? Entonces, o sea, no tengo algo, ya no lo tengo aquí para irme guiando, así como siempre he ido a las clases, no lo tengo de antemano resuelto. ¿Listo? Pero entonces, miren que es interesante. Miren que es interesante, ¿por qué? Porque cuando uno está en la prueba, le toca hacer las operaciones, como en este caso. Y un consejo que les doy es cuando ustedes estén en la prueba, por ejemplo, supongamos que tenemos que hacer una resta, 325 menos 42. Supongamos que tienen que hacer esa resta. Usted hágala la resta. O sea, plantee la resta 325 menos 42. Porque a veces le sucede lo que me sucedió ahorita a mí. Por el afán, se hace rápido, por los nervios, se equivoca. Entonces es mejor tomar e ir haciéndolo. ¿Listo? Ir haciéndolo. ¿Listo? Paso a paso. Entonces 5 menos 2, 3. Bueno, aquí pide una. ¿Listo? Con calma. Así es en la prueba. ¿Listo? A veces uno por afanado, entonces comete algún error y eso le va a hacer dar vueltas luego. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar aquí. 184 dividido entre 23, entonces a 8. Entonces 8 por 3, 24, a 24, 0. 8 por 2, 16 y 2, 18, a 18, 0. X vale 8. Muy bien. Si X vale 8, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la medida de los ángulos? Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el triángulo ABC. El triángulo ABC. Si X vale 8, entonces sería 9 por 8 da 72, o sea que el ángulo A vale 72 grados. Vamos a encontrar la medida del ángulo B. Sería 3 por 8, que da 24. 24 menos 6 sería aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántos queda eso? Eso da 18. 18. Y el ángulo C. El ángulo C, ¿qué dice aquí? Dice 11x más 2. ¿Es el ángulo qué? El ángulo C, ¿dónde estamos? Ángulo B. Sí, ¿no? 11x más 2. Entonces vamos a reemplazar. En 11x más 2 vamos a reemplazar el valor de, en vez de x le vamos a poner 8. Entonces sería 11 por 8 más 2. 11 por 8, 88. 88 más 2, 90. O sea que el ángulo C mide 90 grados. Ah, listo. Entonces usted se da cuenta que como ese ángulo tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados, entonces ¿cómo se llama ese triángulo? Se llama rectángulo. Excelente, los felicito. Vamos muy bien. Bueno, voy a cambiar aquí de color. A ver, voy a escoger este colorcito. Listo. Vamos a continuar ahora, vamos al punto número 4. En el punto número 4, el tema que se está trabajando es la desigualdad triangular. Como ustedes ya lo resolvieron, son muy juiciosos, ¿qué les dio ahí? ¿Cuál es la respuesta? La C. Letra C. ¿La C? Sí. Listo. Sí. Listo. ¿Por qué la respuesta ahí es la C? Porque se cumple que es más 22 es mayor que el 14, 22 es mayor que 33 y 14 más 33 es mayor que 22. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué debe suceder? En la desigualdad triangular, bueno, este puntico, yo lo expliqué en la anterior clase que alcanzamos a resolver unos 3 problemitas. En un triángulo ABC, bueno, este sería el lado A, esto ya lo saben, el lado B, el lado C. La desigualdad triangular me dice que siempre un lado es menor que la suma de los otros dos.
A es menor que B más C, B es menor que A más C y C es menor que A más B. ¿Listo? Eso debe cumplirse siempre. Es fácil, miren. Entonces, miren que algo fácil y les puede ayudar a resolver alguna pregunta, porque ese es uno de los temas que les van a evaluar. Entonces, ¿por qué no es la A? Porque si ustedes suman, bueno, si ustedes tienen el lado A 30, tiene que ser menor que la suma de los otros dos, y 15 más 15 da 30, y 30 no es menor que 30, no cumple. Entonces la A no es. La B, ¿qué sucede en la B? Miran el lado más largo, que es 62, tiene que ser menor que la suma de los otros dos, y sumamos 38 más 21, y eso da 60, ¿no es cierto? Y 62 no es menor que 60. Lo mismo sucede en la D. En cambio, la única es la C, miren. 33 tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Usted siempre toma el más largo. ¿Listo? Que en este caso es 33. Y sumamos 22 más 14 y eso da 36. Y efectivamente 33 es menor que 36. Por lo tanto, con estos tres segmentos sí se puede construir un triángulo. Con estos de acá, ninguno. Miren, ¿por qué no se puede con el A? ¿Cómo construye un triángulo usted que esto mida 15, que esto de acá mida 15 y, a ver, que esto mida 15, que esto mida 30, pero si tiene apenas otro segmento que mida 15, ¿qué va a suceder? No alcanza a cerrar el triángulo. ¿Listo? Por eso estos dos lados tienen que sumar más que esto. Listo, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No. Listo. Bueno, nos quedan 10 minuticos, entonces no se olviden, si corta, volvemos inmediatamente a ingresar. ¿Listo? Vamos a tener las dos sesiones y listo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me salí. Me salí. Esperen, a ver, me salí yo acá. Espérenme, a ver. Espérenme a ver si estoy acá en otro lado. No sé qué le di. Ya me ubiqué. Bueno, listo. Bueno, vamos a continuar con... vamos ahora al tema de la congruencia. Bueno, en la anterior clase les puse un problema de congruencia que no salió, ¿no? Entonces, bueno, espero que sí. Bueno, entonces dice así, el punto número 5, dice, en el pentágono regular que se muestra en la figura se ha trazado algunas de sus diagonales. Recuerden que un pentágono, esas son palabritas que las deben conocer, es un polígono que tiene 5 lados. Regular significa que sus lados tienen igual medida. Y aquí se trazaron algunas de sus diagonales. Las líneas que están trazadas ahí son las diagonales, algunas de las diagonales. Entonces dice, ¿cuáles de los siguientes pares de triángulos son congruentes? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿La A, la B, la C o la D? La D. La D. La D, listo. Entonces, Sí. miren, muy bien. Aquí lo que tenemos que saber es qué es congruente. Entonces, congruente es esto. Congruente significa que si usted tiene, por ejemplo, un triángulo o cualquier figura y usted la recorta y la pone encima de la otra figura, sus lados deben de coincidir. Entonces, este lado tiene que medir lo mismo que este lado. Este lado de acá tiene que medir lo mismo que este lado de acá y este lado tiene que medir lo mismo. Entonces, para que una figura sea congruente, lo fundamental es mirar que sus tres lados concuerden. ¿Listo? Que tengan la misma medida. Entonces ahí yo digo que esas figuras son congruentes. Si yo llego a comprobar que los tres lados tienen la misma medida, inmediatamente son congruentes. Les hago esta pregunta. Si usted, por ejemplo, tiene, supongamos, un triángulo así. Bueno, un ejemplo, a ver. Supongamos. Un triángulo aquí y un triángulo acá, ¿no? Supongamos que este ángulo mide 30 grados. Supongamos que este ángulo mide 70 grados. ¿Listo? Hasta ahí van 110, 100, entonces este tendría que medir 80 grados. Y supongamos que este triángulo de acá, este ángulo mide 30 grados, este ángulo de acá mide 70 grados y que este ángulo de acá mide 80 grados. Pregunta, esa es una pregunta del millón. ¿Puedo concluir entonces que esos dos triángulos son congruentes, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás?
No. No. ¿No? Sí. Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Listo? Miren, pónganme en atención. Los ángulos no tienen que ver. Los ángulos no tienen nada que ver. Es más, yo puedo construir un triángulo pequeñito por acá, en el cual este ángulo, bueno, no lo voy a hacer tan pequeño porque no alcanzo a escribir. Puedo dibujar un triángulo por acá, en el cual este ángulo mide 30. Usted con un transportador mide 30. Llega y esto mide 70. Y esto mide 80. Y ahí les vuelvo a hacer la misma pregunta. Este triángulo 1, cuando les puse ahí, dudaron y algunos dijeron sí, otros dijeron no. Cuando les dije no, bueno, ahí quedaron pensando. Ahora les hago esta pregunta. ¿El ángulo 1 es congruente con el ángulo 3, sí o no? No. Y No. No son congruentes. Para que sean congruentes, ¿qué tiene que suceder? Que este lado, para que sean congruentes, hay que mirar que si usted lo recorta, usted toma unas tijeras y lo recorta, ¿listo? Lo recorta el triángulo y lo coloca encima del otro, sus lados deben de coincidir. Pregunto, este lado de aquí, este lado que estoy marcando aquí, ¿será que tiene la misma medida que este ángulo que estoy marcando acá? ¿Sí o no? A vista se nota que, ¿sí o no? No. A vista se nota que no, ¿no es cierto? Entonces, a ver, póngame mucha atención. Si los ángulos son congruentes, los triángulos son congruentes, la respuesta es no. Puede que sí, puede que no. Para que sean congruentes, la clave son ¿quiénes? Los quiénes, los Lados. lados. Esa es la clave. ¿Listo? Esa es la clave. Listo. En este caso, ¿por qué el triángulo BEC? ¿Dónde está el triángulo BEC? Es este triangulito que está aquí, es congruente con el triángulo DAC. El triángulo DAC es este triángulo. Esos sí son congruentes. ¿Por qué? Porque si usted voltea la figura, entonces inmediatamente se da cuenta que este ángulo es el mismo, este triángulo, perdón, es el mismo triángulo que está acá. Sus lados van a coincidir. ¿Listo? Bueno, vuelvo a repetir porque noté que aquí hay un poquito de dificultad. Vuelvo a repetir. ¿Listo? Vuelvo a repetir. Estamos en un tema que se llama congruencia. Esto les van a preguntar, chicos. Les van a preguntar. ¿Listo? Por lo tanto, lo vamos a aclarar. Entonces, ¿cuál es la clave para mirar si dos figuras son congruentes? En este caso, lo vamos a poner con triángulos. Cuando al superponer una figura encima de la otra, todos sus lados coinciden. Sus lados coinciden. Entonces, este lado coincide con este lado. Este lado coincide, o sea, tienen la misma medida. Este lado con este lado tienen la misma medida. Si eso ocurre, si sus tres lados tienen la misma medida, entonces inmediatamente yo puedo concluir que esos dos triángulos son congruentes. Y luego les hice esta pregunta. Si yo tengo dos triángulos en el cual sus tres ángulos son congruentes, o sea, este congruente con este congruente con y este congruente con y les pregunté si son congruentes o no, la respuesta es no se puede saber. La única manera, bueno, hay otras maneras, pero lo que les va a preguntar el ICFES y lo que les va a ayudar a ustedes a resolver si son congruentes o no, es que ustedes lleguen a la conclusión de que los tres lados midan lo mismo. Entonces ahí inmediatamente usted define que los triángulos son congruentes. Con los ángulos no. Si sus ángulos son congruentes, los dos triángulos son congruentes, la respuesta es no sé, no se puede saber. ¿Listo? O sea, eso no me define que dos figuras son congruentes. Y les puse este ejemplo. Puede ser un triángulo más pequeñito, en el cual este ángulo y este midan lo mismo. Este ángulo de 2 rayitas mide lo mismo que este ángulo de 2 rayitas de acá, y el de 3 rayitas mide lo mismo. ¿Listo? Entonces, los ángulos no son una condición para que los triángulos sean congruentes. Entonces, ¿cuál es la clave? Los lados. Hay otras condiciones, pero aquí el ICFES solamente les va a preguntar con los lados. No los va a poner a voltear más, con los lados. ¿Listo? Usted llega a la conclusión de que sus lados son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Espero estar claro hasta ahí. ¿Sí estamos claros hasta ahí?
Sí, profe. Bueno, Sí, sí. listo, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Miren, ya nos falta 1 minuto y 36 segundos y se nos corta. Vamos a esta pregunta a ver si la logramos contestar. Bueno, ojalá y terminamos esta preguntita y volvemos a ingresar. ¿Listo? Semejanza, dice. Pregunta número 6. Son 21, creo que puse. Dice, en cada figura se muestra un par de triángulos. En cada figura hay un par de triángulos. De los pares de triángulos son semejantes los mostrados en las figuras. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuáles son semejantes? La B. La La B. B. La B. D. La B. Listo. Aquí hay dos La B. triángulos. Aquí hay dos triángulos. Estos triángulos de aquí con estos triángulos de acá son semejantes. La respuesta es sí. Ahora miren. Bueno, yo creo que salgamos para poderles explicar bien. ¿Listo? Ya nos falta 1 minutico. Entonces, por favor, salimos y volvemos a ingresar. ¿Listo? Por favor.